Vamos a iniciar con una oración. Bendito Padre, te damos gracias esta noche porque tú tienes para nosotros siempre un mensaje, una enseñanza. Preparamos nuestros corazones para escuchar tu palabra, para aprender de ella, para extraer el tesoro que en ella hay para nosotros. Queremos ser como descubridores, que viajemos hasta lo más lejano, hasta lo más profundo, a donde está eso que antes no habíamos visto, eso que es nuevo en nuestras vidas, eso que nos va a ayudar a transformarnos un poco más. Como dice tu palabra, de gloria en gloria, de vez en vez, de presentarnos a tu palabra a cada vez que nos presentamos, y vamos encontrando esas pequeñas joyas y nos van transformando poco a poco. Ese es nuestro deseo y nuestra petición para esta noche. Nos sometemos al Espíritu Santo, a nuestro verdadero Maestro, para que Él nos guíe a toda la verdad. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, vamos a hablar Ven. de un personaje bíblico que lo tenemos quizá muy conocido. Es Abraham, el conocido para nosotros como padre de la fe, que hemos visto muchas cosas en su vida, pero quizá tenemos una imagen de él como que lo ponemos en un estatus mucho más alto que nosotros, y a veces cuando pensamos que quisiéramos tener la fe de Abraham, pues nos vemos como muy lejos, muy cortos, y pensamos que él era quizá muy diferente a nosotros. Pero hoy vamos a ver que no es tan así. Hoy nos vamos a enfocar en unas áreas de Abraham que quizás sí las conocemos, pero muy posiblemente no las hemos analizado. Son sus desaciertos. Les llamo desaciertos porque nuestra intención en nuestra vida cristiana es que todas nuestras acciones den en el blanco, y ese blanco es la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros queremos que cuando hablemos conforme a la voluntad de Dios. Cuando compremos conforme a la voluntad de Dios. Cuando vendamos conforme a la voluntad de Dios. Y ese es como nuestra diana se llama, ¿no? Donde están los círculos donde uno va tratando de acertar lo más cerca del centro, que es el tiro perfecto. Pero no siempre tenemos esa gracia. Aunque nuestra intención es esa y nuestro esfuerzo es ese, nuestra oración, nuestra petición es esa, a veces lo que hacemos queda fuera de ese centro de la voluntad de Dios. Y entonces yo le llamo desacierto. No acertamos en ese lugar donde queríamos que nuestra actividad diera en el centro de la voluntad de Dios. Al no acertar, pues es un desacierto. Pero pues no pasa más que de que quizá tengamos que intentarlo muchas veces, como en la habilidad de la puntería, que uno empieza fallando muchas veces y conforme más practica, va siendo uno más certero en acertar al punto que uno quiere. Entonces, cuando nuestra actividad, nuestro lenguaje, nuestra acción quede fuera de esa voluntad, pues va a ser un desacierto. Pero a veces va mucho más allá. Si yo lanzo un dardo y no da en la diana, no da ni el aro de afuera, mucho menos en el de centro, sino que va a dar fuera de la diana, pues ya fue un desacierto. Pero si cuando lanzo no tan solo no da en la diana, sino que rompe un cristal, pues eso ya definitivamente es un error. Va a tener unas consecuencias. Ya se pasó de un desacierto. Pues en la vida de Abraham hubo muchos desaciertos y hubo
errores también. Vamos a ver cuáles podemos, en este análisis breve que vamos a hacer, considerar desaciertos y cuáles podemos considerar errores. Inicia la vida de Abraham en el capítulo 12 de Génesis, a partir del versículo 1, donde dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí estamos viendo una dirección de Dios muy clara de algo que tenía que hacer Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Él vivía en la casa del padre y en la casa del padre vivía la parentela y eso estaba en su tierra. Entonces él tenía que dejar a su parentela, a la casa del padre y su tierra. Estaba clara esa disposición. Y dice en el versículo 4 de ese mismo capítulo 12, después de que Dios le da varias promesas, en el 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Sí? ¿Sí se fue Abraham como Jehová le dijo? Aquí dice: y Lot fue con él. Lot era parentela. Lot no tenía que haber ido con él. Eso ya no estaba dentro del centro de la voluntad de Dios, porque Dios había sido muy claro en su instrucción. Vamos a ver si esto queda en un desacierto o queda en un error, o si da un origen a un desacierto y los desaciertos luego se complican y se convierten en errores. Entonces, aquí vemos que el primer desacierto es que él se lleva a su sobrino, Lot, cuando había una instrucción clara de que no debía llevar a nadie de su parentela. Toda su parentela debía quedar en casa de su padre, en su tierra. Después avanzamos un poco al versículo 10. Dice: hubo entonces hambre en la tierra. ¿En cuál tierra? Donde andaba Abraham viajando, porque él ya no estaba en su tierra. Y hubo hambre. Eso quiere decir que era difícil conseguir el alimento. Decían, es que necesitamos grano, vamos a buscar el grano y no encontraban. Es que queremos vegetales y querían buscar vegetales y no había. Es que necesitamos unos dátiles y buscaban y no había forma de adquirir el alimento. Eso se llama que hubo hambre, ¿sí? Entonces dice, hubo hambre en la tierra. Abraham le había bastado que Dios le había dado una instrucción de que dejara todo lo que él tenía y todo lo que él conocía para que le obedeciera. Sin embargo, aquí se ve una necesidad. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que Abraham no tuvo o no conocía o no le dio ese valor a la dependencia de Dios, porque nosotros no somos llamados a actuar conforme a las circunstancias, conforme a lo que veamos, conforme a lo que vivamos, sino conforme a lo que Dios nos ha declarado en su palabra. Y Él nos muestra que Él es nuestro sustentador, nuestro proveedor. Sin embargo, Abraham vio hambre, vio necesidad y tomó decisiones. Y dentro de sus decisiones es que descendió a Egipto para morar allí.
Ya no fue a la tierra que Dios le iba a mostrar, donde iba a recibir bendición, sino él decidió ir a vivir a Egipto, porque allí sí hay alimento. Y yo tengo necesidades físicas, necesidades sustantivas, necesidades de, no sé, materiales. Entonces me voy a ir a vivir a Egipto, ¿sí? Ya ahí vemos que estamos en un desacierto. Completamente, por no decir, ¿qué tal que allí me quedo y permanezco en Egipto y ya no se cumple el propósito de Dios, que era llevarme a una tierra donde Él me había prometido que iba a ser bendecido grandemente, que me iba a entregar esa tierra? Muchas cosas pudieron haber ahí sucedido. Ahora, malo que se fue, porque era grande el hambre en la tierra. Digamos, se vio muy presionado y eso decidió. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ay, Sarai, voy cayendo en la cuenta de que eres muy hermosa. Eso me va a traer muchos problemas. Me pone hasta en peligro. Ay, mamacita. Ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? Y entonces le dice: cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces mira, ya vi que estuvo mal que vine para acá, y además aquí la verdad está muy peligroso. Pero si tú dices ahí, pintas otro panorama, pues hasta me vas a ayudar. Y efectivamente, reservan a Sarai a casa del faraón, para el faraón, y al cuñado, no, pues atiéndanlo bien, hospédenlo bien, por favor, regálenle unos animalitos para que él pueda disponer, no esté esperanzado a que lo que nosotros le demos, denle sus animales, denle su casa, algún servicio, atiéndanmelo bien. Entonces, ahí vemos cuántas fallas en un hombre que para nosotros es el padre de la fe, en un hombre de fe. Tremendos desaciertos. Después Dios interviene, habla con Faraón, el Faraón se enoja, antes no lo mata, porque después de que lo engañó, lo puso en peligro, porque trajo plagas Dios sobre la casa del Faraón, a causa de que tenía la esposa de Abraham allí. No se enoja y dice: ya denle todas sus cosas y llévenlos hasta las afueras del pueblo y despídanlos, por favor. Sí, entonces, el Señor intervino ahí y deshizo ese desaguisado que había organizado Abraham. Luego, en el capítulo 20, en otro momento, dice que partió Abraham de la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y ya Abimelech le dice: ay, me vas a juzgar si yo ni sabía, me engañaron, me mintieron, me sorprendieron. Entonces, vemos que no tan solo transgredimos una vez la voluntad de Dios,
sino que no aprendimos la lección. La queremos volver a repetir, a ver si esta vez funciona y no me va tan mal, pero no, igual, también el Señor lo descubre y tiene que salirse de allí. Y luego vemos en Génesis 16 que ese es un desacierto originado en la falta de fe de Sarai, la esposa, ejerciendo influencia y presión sobre su esposo, cosa que es muy peligroso. La Biblia nos advierte a las mujeres que no hagamos eso porque podemos desviar a los varones de Dios del plan de Dios. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ver a través del liderazgo del varón, a confiar, porque Sarai tenía conocimiento de por qué su esposo estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, porque él se lo comentaba, eran una pareja. Pero ella decía, yo no veo claro. Pasan los años y no tenemos el hijo que Dios te prometió. A lo mejor, esto va a tener que ser así como se usa aquí en la tierra. O sea, hoy en día tenemos la inseminación artificial, ¿no? In vitro. Entonces Sara dijo, yo creo que esto va a tener que ser un in vitro. O una madre alquilada. Ajá. Es lo que usamos hoy en día. En aquellos días se usaba que las siervas que venían siendo esclavas de la señora, al dar la luz un hijo del marido, del esposo, lo depositaban en el regazo de la esposa en el momento en que el bebé iba saliendo del vientre, y era como que lo estaba dando a luz la esposa, y entonces ese venía a ser el hijo de la esposa y el esposo. La sierva solamente había sido como un alquiler, como un vehículo para que ese descendiente se lograra. Entonces, Sarai dice, yo creo que va a tener que ser así, porque aquí no vemos claro. Y presiona a su esposo hasta que él acepta. En el 16:1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y entonces Abraham tenía una declaración de parte de Dios. Él tenía la opción de decir, no, porque yo creo lo que Dios me ha dicho. Dios me prometió que voy a tener un hijo contigo. En un momento Abraham le dice a Dios, es que no tengo descendiente, me va a heredar mi mayordomo. Y le dijo, no te va a heredar tu mayordomo. Tú vas a tener un hijo que va a ser el que va a heredar todas tus riquezas. Pero nosotros sabemos que ese pobre Abraham lidiaba con su mujer, con las jetas todos los días y los llantos. Y es que tú no me quieres, mira cómo me tienes, te ruego y no quieres, que Dios te dijo, pero pues pasa el tiempo y yo no veo, y claro, si quisieras, pero como no quieres, y así, hasta que el pobre dijo, no, esta no es vida, le voy a dar gusto, pero creó tremendo problema. El sobrino Lot, que tiempo más adelante busca habitar en Sodoma y Gomorra, lleva a sus hijas a un ambiente contaminado. Cuando son rescatados de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas embriagan al papá
para tener descendencia con él. Y de ahí sale el pueblo de los moabitas y los amorreos. Y entonces vemos que fueron enemigos toda la vida de la descendencia que Dios había prometido para Abraham a través de Isaac. Hasta el día de hoy son los que habitan en Palestina y tienen problemas con el pueblo de Dios. Y el hijo que tuvo con la sierva Agar es despedido después porque ya la sierva no se conservó como decir, bueno, yo ya serví al propósito de mi ama, ya la hice feliz con un niño, no, sino que dijo, bueno, pues aquí se supone que el niño es tuyo, se supone que tú eres la esposa, se supone que tú eres la ama, pero yo soy la mamá del niño, así es que yo empiezo a hacer de las mías aquí. Hasta que pues a la señora le colmó el plato y le dijo, me sacas de aquí esa mujer con todo y su criatura. Entonces, hasta el día de hoy, ese es el origen del pueblo árabe, de todas las naciones árabes, que están siempre en contra de Israel. Hasta el día de hoy le hacen la guerra, hasta el día de hoy no se pueden ver y ha sido un problema. Entonces aquí vemos que ha habido decisiones que aparentemente parecen lógicas, fáciles, sencillas, pero que evidencian una falta de fe. Si no hay fe, no podemos obedecer. Obedecer con mucha fe es difícil, porque hay que esperar el tiempo, porque hay que esperar las formas. A veces las formas que Dios escoge no son las que nosotros queremos. El tiempo que Dios escoge no es el tiempo que nosotros queremos. Entonces, aún con fe es muy difícil obedecer. Ahora, si nos falta un poquitito de fe, un cachito que le falte a nuestra fe, se acabó toda la obediencia. Empezamos a hacer elecciones por nosotros mismos, a tomar decisiones y desgraciadamente, a veces yo lo pienso, porque nosotros tenemos ahorita un periodo que estamos esperando en cualquier momento que se desarrolle y que yo pienso que se puede desarrollar eventos que en la Biblia llevan 10 capítulos, se pueden hacer en un día. Entonces, yo digo, nosotros estamos esperando un momento donde nosotros vamos a ser puestos a prueba. En cada día que estamos viviendo hoy en día somos puestos a prueba, porque tenemos la elección de obedecer o no obedecer, mentir o no mentir, trabajar para el Señor o no trabajar para el Señor, someternos a su voluntad, ser humildes, perdonar, tantas cosas que el Señor nos pide que no son difíciles y nos ponen a prueba y tenemos que elegir si lo hacemos o no lo hacemos. Pero creo que todavía va a venir un tiempo más difícil, donde vamos a ser más probados y donde es muy posible que también flaqueemos más. Si el Padre de la fe nos da evidencias de que en cosas que no se comprende cómo puede desobedecer, desobedecía. Y así nosotros tenemos que aprender de estos ejemplos. Para eso están en la Biblia, para que nosotros veamos que no hay nadie tan fuerte. Nosotros tenemos que reconocer delante de Dios, Señor, mi fe es débil. Yo soy débil, Señor. Yo no puedo perdonar, yo no puedo olvidar, yo no puedo dejar atrás, no puedo soltar, no puedo perder. Tantas cosas que el Señor nos pide y que no podemos hacerlas. Y si no lo reconocemos delante de Él, no lo dejamos actuar. Si nosotros venimos en esa debilidad a clamar a Él, Él lo va a hacer en nosotros. Porque Él dice, la obra que yo inicio, yo la terminaré, yo la perfeccionaré. Pero necesita nuestra voluntad, nuestro reconocimiento. La Biblia dice, dentro de los términos que luego no conocemos muy bien en la Biblia, el que confesemos, confesar significa ponernos de acuerdo. Confesar a Dios significa ponernos de acuerdo con lo que Dios nos está diciendo. Entonces Dios nos lo dice, ustedes son débiles, ustedes no pueden, ustedes por ustedes mismos son carne.
Pero si a mí me dejan obrar, en ustedes, son más que vencedores. Entonces, todo lo que tenemos es reconocer esa debilidad, reconocer esa dependencia, clamar a Dios, dejarlo que obre en nosotros, y nos vamos a evitar tal vez muchos errores en nuestra vida. Muchos que pueden traer consecuencias de años, de cientos de años, de miles de años, a naciones enteras, como son estos casos de los árabes y los judíos, como son los palestinos, los amonitas, los amorreos y ya se me fue el nombre de los otros, pero estos que tuvo Lot y que están en contra del pueblo de Dios. Pues esa es la enseñanza del día de hoy, que estamos nosotros a 1 milímetro de los desaciertos, y orar que nuestro desacierto no sea en realidad un grave error, ¿sí? Pero que nuestro conocimiento debe de estar que solamente aceptando nuestra debilidad, clamando a Dios y permitiéndole obrar en nosotros, vamos a poder hacerlo. Vamos a despedirnos en oración. Qué hermoso, qué hermosa es tu palabra, Padre, porque en ella aprendemos que la humanidad, los seres humanos, somos los mismos desde la creación hasta el día de hoy. Que si oímos nuestros propios pensamientos, o quizá de los que nos aconsejan, que nos aman, con buena intención nos dicen que hagamos y tomemos soluciones y demos acción a nuestras problemáticas, lo hacen de buena intención, pero aún así, si no es tu palabra, Señor, no es lo correcto, no es lo perfecto. Solo en ti, por absurda que nos parezca la alternativa que tú nos ofreces, por difícil que nos parezca alcanzarla, por indeseable, porque a veces no queremos nosotros lo que tú nos estás guiando a hacer. Aún así, Señor, siempre tu palabra es lo mejor. Siempre hacer tu voluntad, estar en el centro de tu voluntad, Señor. Hoy reconocemos delante de ti que somos débiles en todo, Señor. Mientras más estudiamos, más reconocemos que somos débiles. Mientras más buscamos en tu palabra, más vemos que nos falta conocimiento. Mientras más nos acercamos a ti, Señor, más vemos que dependemos de ti en todo, hasta en lo más sencillo, Señor, porque si no, siempre vamos a estar actuando independientes y equivocados. Hoy, Señor, clamamos a ti. Te pedimos, muévete en nosotros, mueve tu espíritu, ten la libertad de ir a donde tengas que ir y de hacer lo que tengas que hacer, de destruir lo que se tenga que destruir, porque, Señor, estamos demasiado habituados a este mundo, pero ahí no está la felicidad, ahí no está el gozo, Señor. El gozo está en vivir para ti. Hoy clamamos a ti, Señor, por ese poder en nosotros. Te entregamos nuestras voluntades, nuestros tiempos, nuestras relaciones, nuestras finanzas. Gobiérnanos en todo, Señor. Haznos entendidos, queremos ser sensibles a tu dirección, y que cuando la tengamos clara, cuando la escuchemos, la sigamos, Padre. Gracias te damos por todo esto. Nos despedimos con gozo, porque siempre en todo vemos tu amor, porque a través de estas cosas tú nos enseñas, tú nos adviertes para nuestro bien, Señor. Gracias te damos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y precioso Salvador. Amén. Amén.